Hola Iglesia, bienvenido a este servicio especial donde las comunidades de Capilla Calvario, Iglesia El Jardín, Reino y Justicia y Comunidad Capital nos unimos para honrar el Domingo para el Huérfano. Y es que la palabra de Dios nos dice en el Salmo 82, versículo 3, recuerda al pobre, al huérfano y al menesteroso y hazles justicia. A continuación te presentaremos un video que nos narra la problemática que hay en México y nos presenta también los rostros de las familias en Chihuahua que hoy están haciendo la diferencia en la vida de un niño, niña o adolescente. Que Dios te bendiga. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Como pueden ver, ahora estamos haciendo algo diferente. Estamos en una reunión unida con los pastores y amigos de las iglesias de Reino y Justicia, el pastor Aarón Lechuga, el pastor Carlos Sánchez de Iglesia Jardín y el pastor Abraham Lucero de Comunidad Capital. ¿Cómo están, pastores? Todo bien por acá, gracias a Dios, muy contentos. La verdad, contentos de verlos, ¿eh? Ya teníamos tiempo sin vernos y de pronto las conversaciones pues son muy animosas, ¿verdad? Sí, igual, muy contento de estar aquí y poder compartir este domingo, ¿no?, con ustedes. Sí, pues hoy, para los que no lo sepan, que yo creo que muchos no saben qué está sucediendo el día de hoy, 8 de noviembre, se celebra o se conmemora el Domingo para el Huérfano y por eso es que estamos haciendo esta reunión unida, transmitiendo en las iglesias en conjunto y queremos contarles un poco acerca de esto y hablar acerca del tema de los huérfanos, lo que la Biblia dice acerca de este tema, lo que creemos como cristianos, así que por eso estamos reunidos en este formato así de panel para hablar de esto. Y al menos en Capilla Calvario no habíamos celebrado Domingo para el Huérfano antes. De ustedes, Aarón, sé que lo habían hecho, no sé si ustedes en sus iglesias El habían año hecho. pasado nosotros comenzamos con este tema, pero pues ahorita me parece una oportunidad extraordinaria, ¿no? De que vayamos haciendo cada día más conciencia de este tema que es tan importante, especialmente para nuestra ciudad. Y bueno, en buena hora estar hablando acerca de esto. Sí, para nosotros también es el primer servicio que hacemos enfocado al huérfano. Y cuando estuve investigando acerca de lo que pasa en nuestra ciudad y sobre el tema, o sea, dije, hay que hacerlo más seguido, tenemos que estar hablando de es un tema importante, es un tema que la iglesia tiene que poner el ojo y cuidado también, ¿no? Entonces, para nosotros, para mí creo que es esencial este tema. Padre, pues Aarón y Abraham, que tienen más experiencia que nosotros hablando de este tema en las iglesias, ¿podrían platicar a la audiencia, para los que no sepan, qué es Domingo para el Huérfano? Sí, pues es un domingo que ya tiene varios años que se ha estado impulsando en iglesias de todo el mundo prácticamente, ¿no? Con la intención de que nos juntemos alrededor del tema de la orfandad y que haya una especie de encarnación del evangelio a través de la predicación dominical de cada domingo para el huérfano, que es el segundo domingo de cada noviembre, así es como está estipulado a nivel mundial. Son iglesias en todo el mundo literalmente, cada vez son más. Aquí en Chihuahua, pues esperemos que el año que entra seamos muchos más los que estamos celebrando el Domingo para el Huérfano, que sabemos que otras iglesias lo están haciendo también. Pero la intención es esta, hay una necesidad grande, hay una
una carencia de movilidad dentro de la iglesia con el tema de los niños. Y me parece sumamente relevante porque necesitamos comprender que mientras haya una lucha por la adopción de todos los grupos allá afuera que se están peleando por quién sí quiere adoptar y quién no debe, la iglesia tiene que centrarse en su labor de obediencia simplemente. Entonces es una oportunidad, como decía Abraham, excelente para hacer una reflexión profunda sobre el actuar de la iglesia, la praxis de la iglesia con respecto a fundamentos muy básicos bíblicos. Entonces estamos en ese esfuerzo y queremos que seamos muchas iglesias las que estemos tomando conciencia de ello y es una necesidad real y creo que puede transformar nuestra sociedad. Mi experiencia comienza a partir de este acercamiento que nosotros tuvimos con Lightshine, que se encarga de las familias de acogimiento, específicamente con los niños de la ciudad, ¿no? Y la verdad es que ha sido una tremenda bendición para nosotros, como lo comentabas, ¿no? Llevar este concepto a la práctica. Y la verdad es que para nosotros particularmente, porque nosotros somos parte de las familias de acogimiento que tienen que ver con esta conciencia del huérfano, pues ha sido una bendición tremenda, enorme para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Hay un par de familias también que están ahí en proceso de nuestra iglesia o que se apuntaron en este sentido. Nosotros ya somos parte de eso. Tal vez hablemos más adelante de la experiencia que hemos tenido con este pequeño que tenemos en casa. Pero la verdad ha sido sumamente gratificante. Particularmente yo les puedo decir que de pronto tenemos ciertas dudas con respecto a ciertas cosas que hacemos, ¿no? Pero el tema de tener en este tiempo a este pequeño en casa, te les puedo decir a mi hijo, ¿verdad? Es creo de una de las cosas que tengo más certezas el día de hoy de que Dios me llamó a hacer esa parte. Como que hay muchas cosas que tal vez de pronto surgen ciertas dudas, pero en este caso es como una certeza muy profunda de lo que yo tengo que hacer en este tiempo. Pero este tema del acogimiento familiar, yo creo que sí es algo que muchas personas ni siquiera saben todavía qué es. Yo creo que muchos, así como yo, lo conocimos en las películas. Siempre se hablaba de las familias foster o acogimiento y es algo que no existía en México hasta hace poco tiempo a través del esfuerzo que quiero reconocer a Familia Lightshine, que ha hecho un esfuerzo titánico, muchos años de trabajo empujando esto, coordinando, enseñando y en un sentido educando y llegando al punto donde de una manera que yo se lo atribuyo milagrosamente al Señor, hasta leyes se hicieron modificaciones para que pudiera existir esta modalidad en México que no existía, que yo creo que una gran parte de la población no sabe qué es el acogimiento familiar. Y es lo que está sucediendo en el caso de ustedes. No sé si hablaríamos de eso o lo vemos más adelante para explicar un yo poco quiero a de lo qué mejor va. extender un poquito tu comentario, porque la verdad es que culturalmente tenemos un problema con el tema de la orfandad y obviamente el tema de las familias de acogimiento, que es algo que va de la mano, que es relativamente nuevo para nosotros, ¿no? Pero yo me iría por el tema de la orfandad, ¿no? Como que en el inconsciente colectivo de nuestra cultura tenemos esta percepción de que es malo. No quiero quemar aquí a mi familia, ¿verdad? Mi relación con mi hermana ha sido sumamente peculiar. Es esta relación de amor-odio, ¿no? La amo con toda mi alma, pero a veces quisiera ahorcarla. La forma en que ella me ofendía a mí cuando éramos niños era, tú eres adoptado. Es que tú eres adoptado, ¿no? Y es que está como muy estacionado, muy arraigado en el inconsciente colectivo esta situación, ¿no? Y lo podemos ver o no lo podemos ver porque es de cierta manera inconsciente. Pero si partimos de esto, encontramos un problema, un bloque, que creo que es con lo que se ha encontrado la asociación de Lightshine, ¿no? Que es una situación social, cultural del pensamiento en el que estamos. Y estamos haciendo esto, obviamente, porque estamos haciendo contracultura, estamos de acuerdo, estamos concientizando, estamos presentando un trabajo que, como tú lo decías, es titánico, que tiene que ver con un fundamento sólido de la palabra de Dios, que es, yo creo, una de las cosas en las que se debería, particularmente, ¿no? Cada quien tendrá su punto de vista, pero la iglesia tendría que estar muy enfocada en este tema específico. Creo que este tema terminaría con muchas discusiones en cuanto al tema ideológico, terminaría con muchas cuestiones en el tema de violencia,
por darles algunos índices, ¿no? Que creo que si nosotros fuéramos más conscientes del tema de la orfandad o de las familias de acogimiento, que atajan estas problemáticas desde las primeras edades de los niños, ¿no? Entonces me parece a mí que la iglesia debería ser más consciente, más trabajadora en ese sentido, y con eso cierro mi comentario. Es que es un tema relativamente nuevo. Tenemos pocos años con el tema de acogimiento. Obviamente el tema de adopción, que es también el otro gran eslabón que tenemos que explorar como iglesia. El tema de la adopción y el tema del acogimiento. El tema del acogimiento es relativamente nuevo, tiene algunos pocos años. Entiendo que no es en todos los estados del país, pero es una manera introductoria. Es decir, me parece que funciona inclusive como un paso intermedio entre la adopción y el no hacer nada, ¿verdad? El acogimiento te permite, número uno, ponerle actos concretos a la obediencia a la palabra de Dios. Y número dos, te puede preparar para algo mucho más profundo, que sería: voy a adoptar o voy a dedicarme a un ministerio de misericordia como tal. Voy a disponer mi casa para que sirva como un lugar para los huérfanos, para los necesitados, etc. De ahí que una de las críticas que existen en este sentido contra la iglesia es eso: somos buenos para la retórica, tenemos el manual perfectamente aprendido, pero tenemos muy poca práctica. Y se están abriendo estas puertas que, como lo he mencionado en otras ocasiones, cuando aparecen ministerios o asociaciones civiles, como lo está haciendo Lightshine y otras más en el país, lo que nos están diciendo es: les estamos abriendo las puertas a las iglesias para que hagan la misión de la iglesia, para que entren, cumplan con la gran comisión. Y no solamente para que lo veas, que esto aplica en todos los sentidos con la gran comisión, no solamente es para que tú como iglesia digas que ya estás cumpliendo, sino que todo el sentido de la gran comisión es por los demás. Es decir, la gran comisión tiene una faceta un poco peculiar, porque nos habla hacia nosotros, pero no para nosotros. Y a veces creemos que nos habla a nosotros para nosotros. Yo como iglesia tengo que hacer esto porque a mí me beneficia, porque a mí me edifica, porque es algo bueno para mi iglesia, para mis datos, para mis estadísticas. Pero la gran comisión nos habla a nosotros, pero no es para nosotros. Tenemos que ir por los niños, o tenemos que ir por los que están en las cárceles, o tenemos que ir por las viudas, o por el extranjero, huérfanos, etcétera. los ancianos. Los ancianos, o sea, hay muchos indicativos bíblicos. Entonces, ahí es donde estas puertas, yo lo veo como que nos abren la puerta y nos dicen: ahí están los campos listos para la siega, ¿no? Vayan y hagan discípulos. ¿Qué significa? Que a lo mejor tu hijo Abraham va a estar con ustedes el tiempo que Dios disponga, porque no sabemos si como acogimiento va a durar mucho tiempo o va a durar poco tiempo, pero el tiempo que Dios disponga es una semilla sembrada poderosa en el corazón de Él, que eventualmente va a dar fruto. Entonces, a mí me cayó el 20 un día y dije: nos abrieron un campo inexplorado y nos dijeron: ahí están. No tienen que hacer nada. Oigan, si quieres discipular, llévatelo a tu casa. Claro. A mí me gustaría sumar al comentario, no sé si el moderador me lo permita, ¿verdad? O el árbitro. O el árbitro. Lo que pasa es que yo recordaba un par de historias que había leído en ciertos libros, ¿no? De cómo la iglesia primitiva empezó a crecer, específicamente dentro del Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano tenía algunas cuestiones morales muy específicas y problemas muy graves, ¿no? Por un lado, el tema de la ideología de género, por así decirlo, estaba de forma increíble, ¿no? Se crea la figura del matrimonio como protección de la ciudadanía del Imperio Romano, pero había otras cuestiones en particular, y el tema del aborto, por así decirlo, ¿no? Porque el aborto de alguna manera no se practicaba por lo peligroso que representaba el aborto. Entonces la ley dictaba que si tú, al nacer una niña o alguien que estaba en situaciones de mal físicamente, tú lo podías matar con absoluta libertad, ¿no? Entonces el Imperio Romano tenía muy poca humanidad, por así decirlo, ¿no? Esta percepción acerca de la vida la tenía por los suelos. Y el día de hoy vemos esta situación, ¿no? Pero hay algo bien interesante, que quien atendía las problemáticas del Imperio Romano era justamente la iglesia. Los ancianos eran tomados como
personas de segunda clase, la iglesia atendía a los ancianos. Teníamos esta situación de la muerte de las niñas o de los niños, y la iglesia adoptaba, creó orfanatorios, creó asilos de ancianos, creó hospitales para atender a todas estas problemáticas, y en consecuencia de eso la iglesia creció. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, les digo por esto, porque hay muchas estadísticas que dictan que, podemos decirlo denominacionalmente o particularmente en la iglesia no está creciendo. La iglesia se está multiplicando porque entre los cristianos se casan, tienen hijos, pero es un índice de crecimiento, una tasa muy bajo. Y el porcentaje de cristianismo a nivel mundial se ha mantenido en los últimos montón de años, ¿no? No ha habido un crecimiento porcentual en cuanto al cristianismo a nivel mundial. Excepto en algunas zonas, ¿no? China, sí, pero a nivel mundial el promedio sí, pero en general. Y me parece que el tema de cuidar estas situaciones que el día de hoy son tan latentes, haría que el cristianismo creciera de manera exponencial por las personas que atraes, por las personas que cuidas, pero porque también en ese sentido el amor es totalmente irresistible para el ser humano. Así que, como tú lo decías, está el campo, tenemos ya las herramientas para hacerlo, pero como dice la Biblia, ¿verdad? La mies es mucha, pero los obreros son flojos. Fíjate que también estuve leyendo un sociólogo que habla acerca de cómo se expande la iglesia en los primeros años y cómo llega la iglesia a impactar el Imperio Romano, ¿no? Y es un poco, a lo mejor, es casi lo mismo de lo que tú estabas comentando, pero él habla acerca de unas epidemias que pasaron en el año 265, creo. Y fueron muy fuertes esas epidemias. Entonces, este sociólogo investiga y dice que el gobierno pues se va a las montañas, ¿no? Las grandes élites también se van, ¿no? Los sacerdotes de las otras religiones no saben qué hacer y no saben explicar por qué los dioses están tan furiosos y se van, ¿no? Y habla acerca de los filósofos, o sea, los filósofos tampoco entienden lo que está pasando. Pero los únicos que se quedan realmente es la iglesia. Es la iglesia. Entonces, él habla acerca de cómo la iglesia va creciendo poco a poco. O sea, muchas veces creemos que la iglesia primitiva fue una gran explosión y que creció rapidísimo. Pero realmente este sociólogo dice que no crece tan rápido. O sea, son iglesias muy pequeñas en las ciudades, muy pequeñas. Pero cuando suceden este tipo de cosas, como la epidemia, cuando suceden este tipo de cosas acerca de que un niño está deformado, ¿no? y lo tiran, y los cristianos van por ellos, los cristianos se quedan en medio de la epidemia y van por los enfermos, entierran a los que están ya muertos. Eso hace que las personas volteen a ver al cristianismo, que volteen a ver lo que está pasando. Y es impresionante, ¿no? O sea, me impresiona mucho porque vemos mucho en Hechos acerca de cómo los apóstoles van y hacen milagros, ¿no? Y dice, o sea, hacen milagros, pero este sociólogo no dice que por muchos milagros, o sea, la iglesia se expandió. Dice, por el amor que ellos dieron a cada uno, a los enfermos, a las viudas, a los que están padeciendo esa enfermedad, una epidemia. Eso fue lo que impacta a las personas y hacen que el cristianismo se vuelva irresistible, ¿sí me explico? Que quieran permanecer ahí porque hay amor realmente, hay cuidado, hay esa como fraternidad real, ¿no? Y sincera entre personas. Entonces, es una estadística o es un dato tal vez que nos tiene que ayudar para ver este tema acerca de la orfandad, ¿no? Acerca de cómo realmente vamos a demostrar que existe un amor como el de Jesucristo en nosotros, pues amando al perdido, o sea, amando al huérfano, amando a la persona que no tiene, al necesitado, ¿no? Sí, y es que dicen Hechos 2 que tenían favor con todo el pueblo y el Señor iba agregando a los que habían de ser salvos. Pero estaba sucediendo por medio de estas acciones. Y hablan del favor, ¿no? Específicamente, tener un concepto superior, una perspectiva positiva acerca de la iglesia en ese sentido, ¿no? Porque el amor era algo que los definía. Entonces, y las condiciones eran las peores para la iglesia.
en ese momento, o sea, con toda la persecución, con todo lo que estaba viviendo. Y a mí me parece muy interesante que por lo general buscamos o esperamos las condiciones favorables para actuar. Pero si en algún momento la iglesia, que históricamente pues siempre ha sufrido persecución y abusos y todo esto, pero en la peor de las épocas para la iglesia estaba sucediendo esto, estaba creciendo estos ministerios y eso tiene que decirnos algo, ¿no? También que de pronto creo que es como el pretexto más importante que los cristianos tenemos. No estoy preparado, en el momento no tengo dinero, no tengo los recursos, el espacio. Y es que lo cierto es que nunca lo tendremos si no lo hacemos o lo vemos desde la urgencia. Hay que hacerlo y actuamos en consecuencia a la urgencia, ¿no? Pero sí me parece muy importante resaltar ese punto, Aarón. Eso que mencionas sobre las condiciones no ideales es tan paradójico porque pareciera que la iglesia está diseñada para funcionar en condiciones no ideales. Cuando ha habido mayor persecución es cuando más crecimiento hay, cuando ha habido una opresión por diferentes culturas, por diferentes medios, gobiernos, etcétera, pareciera que la iglesia toma una fuerza que no tiene bajo otras circunstancias. Y la triste realidad es que estamos viviendo una cultura sumamente cristianizada, desde los valores cristianos, nuestra moral cristiana, inclusive pensando a propósito de las elecciones que se están llevando a cabo ahorita en Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos está fundamentada sobre principios cristianos donde se establece todos los hombres son creados iguales. Este es un principio cristiano y a partir de esta Constitución muchos países copian sus propias constituciones, incluyendo el de nosotros. Pero está tan cristianizado que hay tanta oferta que realmente el costo es muy poco. Cuando estamos en un desierto, el agua tiene un significado poderoso, aunque sea muy poca agua. Pero si estás en un lugar de abundancia, no te vas a alimentar de agua, vas a tomar Coca-Cola o lo que más daño te haga. Y pareciera que en nuestras sociedades hay tanto cristianismo, hay tantas ofertas de tipos de cristianismos, de iglesias, de mensajes, predicaciones, YouTube, libros, todo lo que haya, ¿no? Incluyendo nuestra cultura, nuestros sistemas morales, como ya lo mencioné, etcétera, que entonces la iglesia se topa con una situación tan contradictoria donde movilizar a la iglesia resulta en algo muy difícil. Para hacer la obra que tiene que hacer necesitamos crear condiciones o aventarte una super predicación y que el Espíritu Santo haga un milagro, pero te aventaste 40 días de ayuno. El problema es que no puedes ayunar 40 días cada semana. O sea, si no, pues estaríamos bien suave, pero tienes que ayunar 40 días y que venga una obra del Espíritu Santo y la iglesia se empieza a movilizar, ¿no? Eso es, y no estoy hablando de pastores, congregaciones, estoy hablando de iglesia, incluyéndonos a todos nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ahí está el reto. A mí me parece que ese es el eslabón débil que tenemos ahorita como iglesia cristiana en la ciudad de Chihuahua, hablando en particular, en que consumimos demasiado cristianismo en exceso y eso nos adormece, nos pone en un letargo. No digo que consumas algo no cristiano, digo que si consumieras poco y lo hicieras, sería mucho mejor delante de Dios. Escuchar un poco y obedecer que escuchar mucho y no hacer nada. Sí, es que se vuelve trivial, ¿no? Se vuelve así como, pues lo asumes, es tu contexto, es tu círculo social, es tu familia, es lo que vives. Mis hijos ya van a la escuela dominical, ¿ya qué más tengo que hacer? Ya estamos los 4 del otro lado, ya para qué me preocupo, ¿no? Ya compramos nuestro pase para el más allá y gracias a Dios mis hijos pues están bien y hacen los colorcitos y hacen esto. Y no se nos olvida la comisión que tenemos de parte de Dios, el mandamiento. Sí. Sí, definitivamente caemos en un consumismo bien... consumismo, ¿no? Consumismo. Y un dato que a nosotros, a mí y a otra persona de la iglesia nos impactó una vez es cuando apenas empezaba esto de la pandemia, llegó una persona y nos tocó, y estábamos transmitiendo en vivo, ¿no? Y nos tocó y entró y nos pidió ayuda, que no tenía nada de comer, y ya pues nosotros teníamos un poco, le dimos, y le dijimos, no, pero háblenos por teléfono y conéctese. Y es que no tengo ni teléfono ni tengo internet. Y como que los dos caemos en conciencia, es que, caray, o sea, no estamos conscientes de lo que está pasando en nuestra sociedad. O sea, no estamos ni conscientes nosotros
la necesidad probablemente que está pasando. O sea, vivimos tanto, como dices tú, en este círculo, en los edificios, ¿no? Que bueno, pues no creo que esté mal juntarnos, pero vivimos simplemente en esta burbuja, ¿no? De que todos los que están aquí a mi alrededor tienen lo que yo tengo, o sea, Vivimos todos igual. todos vivimos sí. iguales y Ajá. pensamos que la sociedad esté igual, o sea, necesitamos, yo creo, esa parte de estar conscientes de que realmente hay una necesidad muy grande afuera, que realmente no todos tienen internet, no todos tienen teléfono para ver las transmisiones, hay personas que no tienen, o sea, necesitamos ser conscientes de eso para poder escapar, ¿no? De este consumismo que nos está apagando como iglesia. Y entonces aquí es donde una organización como Familia Lightshine, como las palabras que decía Aaron, nos presenta así una oportunidad ya estructurada, ya armada. Todavía podríamos decir que naciente, ¿no? O sea, realmente tiene muy poco tiempo, pero se nos presenta una oportunidad que antes no existía para poder llevar a cabo la Gran Comisión, ¿no? Es una herramienta, es una vía para cumplir con esto. Yo estaba pensando ahorita, cuando, pues me imagino todos aquí crecimos en el cristianismo, al menos conocimos de niños, ¿no? Y allá hace muchos años, no voy a decir cuántos, los orfanatorios eran como una moda para la iglesia y luego dejaron de existir en la mente colectiva, pero siguen ahí. La necesidad no ha cambiado. De hecho, no sé si podríamos decir que es mayor, no sé si tengan alguna estadística, pero como que esta idea de que la iglesia participaba en orfanatorios o hacía algo por el huérfano ha desaparecido. A mí me parece Mira. que está resurgiendo, no como algo nuevo, porque no lo es, pero sí como algo que Olvidado, ¿no? estuvo como adormecido, sí, por muchos años. No sé si piensan lo mismo. Sí, yo creo que parte de esta cuestión que hemos glamorizado terriblemente el evangelio, ¿no? O lo hemos relevantizado, si existe, no existe la relevantizado, ¿no? Como que las causas, o sea, no son muy taquilleras, ¿estás de acuerdo? Atender a las personas, a las mujeres en problemas de violencia, atender a los hombres en situaciones de adicciones, atender a los niños, ¿no? Que no tienen, o a los ancianos en situaciones de abandono. No son como que no son el glamour de las alabanzas, de las luces, De los congresos, de de las los podcasts. predicaciones. Entonces, de los podcasts, hemos hecho tan glamuroso el evangelio que hemos perdido la razón de la existencia. Estamos en un grave problema existencial, definitivamente. Y creo que estas causas nos vuelven a lo central del evangelio, definitivamente. ¿Qué propondrían ustedes a sus iglesias de manera concreta? Y tenemos, todos ustedes, ya te quité el hosting. Sí, te iba a papel de decir host. como tú le dijiste a un amigo nuestro, ¿verdad? Deja de guiar la conversación. Deja de producir. Deja de guiar la pero conversación. la duda sería que, ¿qué cambios tenemos que hacer en nuestras iglesias como pastores principales? Porque también hay una función en la iglesia donde el pastor toma decisiones. Es decir, mucha de la gente dice, pues es que mi iglesia no hace nada, que eso es un pésimo pretexto, ¿verdad? O sea, yo una vez en nuestra congregación teníamos 5 o 6 obras ministerios sociales al mismo tiempo, y un año lo quitamos. Y el reto era a ver cómo le haces para vivir como cristiano sin que la iglesia te esté poniendo un calendario. O sea, tú hazlo, tú ve, tú apoya, pero es tu responsabilidad delante de Dios. Sin embargo, si hay una responsabilidad de nosotros como pastores para iniciar una agenda o para tratar de impulsar a que la gente encuentre satisfacción en la obediencia a la palabra. ¿Qué cosas podemos hacer en lo práctico? O sea, ¿cómo empezaríamos como iglesias, cada uno de nosotros, a meter a la gente en una dinámica de obediencia? Pues bueno, ahorita creo que mencionabas dos cosas que se me hacen fundamentales. Una, la responsabilidad individual del cristiano. Creo que se tiene que enfatizar y se tiene que enseñar y se tiene que insistir y se tiene que modelar para los cristianos, donde no dependan de la estructura, no todo se puede hacer organizacional. O sea, no puede, una iglesia no puede atender
todas las causas sociales ni todas las oportunidades. Y creo que es cómodo para todos esperar a que sea institucionalizado y organizado y la iglesia lo hace, entonces yo nomás voy y pongo una parte. Entonces creo que sí se tiene que insistir en la responsabilidad individual para que todos pongamos atención a la gente que está en nuestro camino. O sea, pienso en la historia del buen samaritano, ¿no? O sea, ¿quién es tu prójimo? Pues el que está en tu camino, no el que está en el camino de Abraham. Y tenemos ese mal hábito como cristianos, no voy a hablar de las iglesias, o sea, todos los cristianos, de desresponsabilizarnos, donde, oye, es que está esta necesidad. ¿Qué puede hacer la iglesia por esto? Y entonces la responsabilidad cae en manos de la institución, cuando, pues no, la iglesia no. O sea, creo que es obvio que Dios te está llamando a ti. No todo se va a ver glamuroso, no todo va a ser para subir una foto en Instagram y se va a ver bonito. Hay necesidades que tienes que atender en lo privado. Entonces creo que por un lado hay que insistir mucho en la responsabilidad personal para que cada quien utilice y sea muy consciente de su responsabilidad de administrar sus dones, recursos, talentos, su tiempo, las prioridades en su familia para poder vivir en expresiones del evangelio. Por el otro lado de la institución, yo sí creo también que los pastores y las iglesias de manera organizacional tenemos que proveer algunas vías. Yo no creo que podamos darlas todas porque son demasiados los ministerios que podrían existir, pero cuando menos 1, 2, 3, no sé cuántas se puedan, canales porque también ahí como pastores, pues nuestro deber es habilitar a la gente para que use sus dones, sus capacidades, sus talentos, sus recursos. Entonces, si proveemos algunas vías y los canalizamos y los dirigimos y apoyamos esto, que puede ser desde crearlo, desde la iglesia, ¿no? Hay iglesias que tienen sus propios ministerios, comedores, salidas hacia afuera, o la afiliación con organizaciones que ya existen, que en este caso, como hemos mencionado, de Familia Lightshine, me parece una vía perfecta, como hay otras, para que la iglesia asume los esfuerzos con alguien que está 100% dedicado a la operación, que tienen ya, o sea, conocen cómo funciona esto, tienen procedimientos, filtros, lazos con el gobierno, ya, o sea, ya todo funciona. Lo que la iglesia puede hacer en específico con esto es acogerlo, presentarlo, apoyarlo, animar a las familias, apoyar a las familias que se involucren. Eso sería una posibilidad. Sí, entonces, pues estoy de acuerdo con lo que está diciendo Rafa, ¿no? Y yo creo que otra de las cosas que puede impactar a la iglesia, pero también creo que necesitamos tomar nuestra propia responsabilidad y como pastores, ¿no? Y a lo que voy es que, por ejemplo, lo que hizo Abraham de tener a un chiquito contigo, de adoptarlo, de estar con él, ¿no? Ese es algo también totalmente radical para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestros hijos y para la iglesia también, ¿no? Entonces yo creo que debemos estar nosotros también como pensando, ¿no? en esta posibilidad de que nosotros también podríamos estar, ya sea adoptando o teniendo a un niño de acogimiento, ¿no? Entonces creo que esa es una área, es una predicación muy práctica que podría suceder dentro de nosotros, de nuestra familia. Claro que cada familia es diferente y en sus posibilidades, ¿no? Pero creo que sí debemos estar pensando en esta posibilidad, ¿no? Fíjate que lamentablemente, yo lo digo por lo menos en nuestro caso, el que nosotros fuéramos parte de familias de acogimiento nace de una necesidad muy particular, de este niño que tenía necesidades muy, muy específicas, y es como lo dice Carlos, es más poderoso la comunicación, ¿no? El ejemplo, que las palabras, definitivamente. Pero la verdad es que nosotros hemos experimentado cosas extraordinarias y nosotros siempre estamos comunicándolo a la gente. No porque la mano izquierda sepa lo que hace la derecha, sino porque hay muchas verdades, de veras, y se los digo, teológicas, bíblicas, doctrinales, que se llevan a la práctica al estar experimentando de primera mano el tema del acogimiento. Les platico rápidamente, ¿no? Nosotros tenemos cierta percepción de nuestra relación del hombre con Dios, ¿no?
Y les platico mi experiencia, no sé si cambiando mucho el tema, pero me parece importante, de la relación que nosotros tenemos como humanos hacia Dios. Cuando nosotros tenemos el primer acercamiento con este niño, particularmente yo, este era un niño de meses que había vivido violencia en su casa. Ya había caído en un cuadro de salud muy grave que prácticamente, más bien le costó la vida, porque algunos que conocen la historia saben que mi niño viene de la muerte. Dios lo levantó de los muertos, porque viene de un contexto de violencia. Y hay cosas a considerar muy, muy importantes. Cuando nosotros conocimos a este niño tenía 6 meses, no, tenía casi 9 meses, ¿no? Por ahí. No me recuerdo mucho, pero de pronto yo empecé a hacer algunas investigaciones, ¿no? Y de pronto me di cuenta que los seres humanos tenemos nuestra primera percepción de la justicia a los 10 meses de edad. Es decir, un niño empieza a discernir lo que es bueno y malo, y lo podemos ver muy práctico, ¿no? Un niño que de pronto no se va con un adulto, pero que es muy fácil irse con otro adulto, ¿no? Porque un niño a los 10 meses tiene una percepción. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando conocí a este niño lo abracé, lo tomé en mis brazos la primera vez que lo vi, pero no le hablé. Entonces, en cuanto yo le hablé, la voz grave lo asustó. Entonces, porque él venía en un contexto donde todo lo que se viera, todo lo que se oyera, todo lo que oliera a hombre, correspondía a violencia. Entonces, para mí era muy doloroso, se los digo con todo el corazón, que las primeras semanas al yo acercarme a este niño, él empezara a llorar con mucho sentimiento y dolor, porque yo representaba la violencia en toda la percepción de vida que él tenía, ¿me explico? Y hay algo bien interesante, miren, nosotros por las condiciones, es una historia increíble. Nosotros lo sacamos del hospital prácticamente con la ayuda de Laicha y también del gobierno, o sea, de fiscalía, pero nosotros lo tuvimos que sacar, por así decirlo, como si nos lo estuviésemos robando. Clandestinamente. Sí, porque su papá estaba en recepción violento, queriéndolo. Entonces ya el DIF le había quitado la custodia a la familia. O sea, todo el proceso legal estaba, solo que nosotros lo tuvimos que sacar por la puerta de atrás. El niño salió desnudo, totalmente desnudo, porque tenía mucho tiempo en el hospital solito y sus papás no lo habían atendido. Cuando él llegó a mi camioneta, él ya tenía una familia. Lo recibieron sus abuelas, él tenía un papá, una mamá, una iglesia que había estado orando por él. Él llevaba la camioneta llena de regalos, de juguetes, de ropa. Es prácticamente la salvación. Sí. Cuando llegamos a Cristo, llegamos desnudos, solos. Llegamos con múltiples problemas, llegamos vulnerables, llegamos golpeados. Y sin esperanza, y de pronto lo tenemos absolutamente todo, una familia celestial, un padre celestial, bendiciones. Pero de pronto me encuentro con este niño que rechaza mi amor, el amor paternal. Y es la historia de la humanidad. Los seres humanos seguimos rechazando el bendito amor de Cristo Jesús hacia nosotros, por las experiencias pasadas que hemos tenido, porque alguien más nos golpeó, porque alguien más nos mostró a un Dios que no era el Dios verdadero, sino que era una falsa idea de lo que alguien intentó hacer, ¿no? Y Dios con su amor sigue hablándonos, sigue abrazándonos, aun cuando nosotros rechazamos su amor. El platicar todas estas historias y tenerlas de primera mano me hacían entender mucho el corazón de Dios y del mensaje de Cristo para nosotros, y el amor tan extendido que el Padre sigue teniendo aun cuando nosotros rechazamos su amor. Él sigue mostrando sus brazos de amor hacia la humanidad, y entender eso es algo extraordinario. Entonces, como lo decíamos al principio, la adopción, en este caso el acogimiento familiar, se vuelve una expresión visible de un evangelio que creemos, que vivimos. Se vuelve una vía
para que personas puedan comunicar y llevar el evangelio a la práctica. ¿Creen que esto sería adecuado para todas las personas? Porque creo que también tiene su complejidad y definitivamente vemos el valor, ¿no? de la acción, de lo que comunica, la transformación, cómo modela el evangelio de una manera muy tangible. Al mismo tiempo, no es la única vía, ¿no? para llevar a cabo el evangelio y vivir el evangelio, pero ¿qué sucedería, ¿no? si toda la iglesia quisiera hacerlo, o cómo podríamos hablar de esto hacia la iglesia, ¿no? Para que puedan entender un poco más cómo se ve la vida de acogimiento familiar, o de qué otras maneras la iglesia cristiana puede participar. Yo como cristiano, yo con mi familia, ¿cómo podemos participar de esto y permitir que esto siga creciendo, hacerlo llegar a más personas, o qué otras variables hay en esta oportunidad del acogimiento temporal? ¿Quieres que conteste yo? Los tres, Mira, el que quiera. Es que hay dos temas aquí y creo que van de la mano. Por un lado, el tema de la adopción, que es un tema definitivo, pero el tema de las familias de acogimiento es un tema temporal. Entonces, a mí me parece muy buena la experiencia que proveen las familias temporales, porque es como una forma de no tener una responsabilidad definitiva. Es una responsabilidad muy grande, pero por un periodo de tiempo, me explico. Entonces, como que de pronto gente tiene esta percepción, no, pues es muy definitivo, una adopción, es una responsabilidad a largo plazo. Y pensando de forma negativa, ¿no? Les estoy diciendo, en esta percepción del inconsciente colectivo de la sociedad que tenemos acerca de las responsabilidades. Creo que Lightshine provee una responsabilidad por un poco tiempo que creo que podíamos soportar, pero sé que cuando terminas esa experiencia te quedas tan enganchado con eso que definitivamente vas a tomar una acción más permanente. Muchos lo vuelven a eso. hacer, sí. Definitivamente. Me preguntaba por este lado, para darles más contexto. Hay gente que conoce del programa y dice, hijo, qué padrísimo, pero yo no puedo hacer esto. No estamos listos, no, independientemente de las razones de su corazón, ¿no? O sea, lo que dicen, no estamos listos, creo que no nos funcionaría, no estoy preparado, no es el tiempo, lo que sea. Pero ¿qué podíamos hacer como cristianos para participar de esto, para sumarnos a esto? Algunos tal vez su rol sea ser las familias que reciben niños, ¿no? y jovencitos de manera temporal, pero ¿y el resto de la iglesia que no tome esta acción, que sí es valiente, es muy admirable, y todas las bendiciones y las complejidades que puede traer, pero para las personas, los demás, ¿qué queda? Yo pensé que en nuestra congregación tenemos una familia de acogimiento y una de las cosas que motivó mucho a la iglesia fue que en un domingo para el huérfano, si no me equivoco, hace 2 años, ese domingo le confirmaron a esta familia que estaba por recibir a su niño. Entonces para la iglesia fue como una celebración. Organizamos un shower de bienvenida, ¿no? O sea, pañales y ropita y todo esto. Y toda la iglesia se gozó con esta familia. La familia se sintió muy apoyada, claro. Se sintió bendecida, se sintió que no estaban solos. Entonces, esta es una opción. Sé que hace algunos años comentaban algunas personas, creo que eran de Lightshine, la opción de tíos de acogimiento, ¿no? O sea, familias que funcionaran. Oye, con apoyo, préstame al niño. Van al cine, váyanse al cine. Que si hay alguien que tiene ese ministerio, también claro. Yo lo necesito. Por si quieren hablarme. Queremos crear uno para hijos de pastores. Les dejo a mis 2 niños, aunque sea 2 o 3 semanas o algo así. Pero, y decían, alguien que pueda apoyar a este matrimonio. O no tiene que ser matrimonio, ¿verdad? Porque también los solteros pueden estar en acogimiento. Pero yo creo que no podemos poner una carga sobre la iglesia diciendo tienes que ser tú el que tengas a un niño de acogimiento o adoptar obligatoriamente. Ese es mi punto para Hay funciones y yo diría, haz algo para empezar. Y no esperes a que se acabe la pandemia porque queremos posponer
todo hasta que se acabe la cuarentena. Todo. Ese es un grave error. O sea, Todo tiene modalidad de carne asada, así que sí, ya que pase esto. Así. yo digo, es domingo, es domingo. Mañana lunes tienes que hacer algo. O sea, necesitas acercarte o con una familia que ya está acogiendo a alguien, o con un ministerio, o tú acercarte con una casa hogar. El año pasado tuvimos a un director de una casa hogar, de la casa hogar Carique, que está aquí muy cerca a Gabo. Y es un muchacho, creo que no tiene ni 30 años, recién casado, y tiene 12, 13 hijos viviendo en su casa. Hasta prepa tiene niños, ¿no? O sea, le saca bien poquito, y su esposa, que tiene no sé cuántos años, 25 años, les ayuda con las tareas a las chicas de prepa, y me invitó a su casa una ocasión y dije, qué bárbaro, qué ministerio tan poderoso. Y es una gran familia. Acércate con ellos, bendícelos, búscalos, dales ánimo, prepara algo en Navidad, dales una ofrenda. O sea, el chiste es que no te quedes inactivo, yo diría. Claro, y luego también otro asunto es que los niños necesitan todo el año. Y lamentablemente como que tenemos también esta percepción de que nomás en Navidad o necesitan, ¿no? El tema de ir, porque como que nos ponemos muy sensibles los últimos meses del año, ¿no? Entonces queremos abarrotar las casas, hogares, o de pronto la ayuda. Pues esa brecha se puede cubrir con comunicación, ¿no? Para estar enterados que es una necesidad y que no suceda eso. A mí, así rápidamente, una vez en un asilo, me dijeron, fuimos de donde yo estaba trabajando, me dijeron que padre que vienen, pero la verdad es que todo el mundo viene en esta fecha y se nos echa a perder lo que nos regalan, y el resto del año estamos batallando. Sería ideal que vinieran en abril, en julio, o sea, en cualquier otra fecha que no sea Navidad. Nada más como un apunte, ¿no? Pero creo que eso se puede resolver con comunicación. Y acercándote a las instituciones que ya están muy especializadas en el trabajo, ¿no? Digo, la experiencia que tiene Gabo con ese tema, ya la experiencia que tiene Lightshine, nos hace que el aporte que podamos tener tenga un valor agregado, porque ya está muy direccionada y específica. Entonces, pues acérquense a todas estas instituciones, específicamente, bueno, a Lightshine, que es nuestro sponsor, ¿no? Patrocinador de este fin de estamos aquí, semana entonces, para el que hace un huérfano. trabajo, y no solamente hace el tema del acogimiento, ¿no? Tiene otras áreas ahí Sí, en las que trabaja. Acérquense, es una asociación extraordinaria. sí. Oigan, pues se nos fue rapidísimo los 45 minutos. ¿Quieren hacer algún apunte final, algún comentario para que podamos ir cerrando esta transmisión? Pues yo si puedo decir algo acerca de qué me quedo con esto, yo creo que el amor, ¿no? El amor que debemos expresar hacia el necesitado, hacia nosotros mismos también, eso es esencial y en cualquier momento de la vida, ¿no? O sea, como decían, no ahora en Navidad, ¿no? Hay que empezar a ver en qué áreas está sufriendo Chihuahua, en qué áreas está careciendo Chihuahua, porque es la oportunidad de la iglesia para poder que la iglesia realmente sea una iglesia impactante, ¿no? Para nuestra sociedad y para que la iglesia pueda crecer y para que la iglesia pueda realmente estar enfocada en el reino y la justicia, ¿no? Que Jesucristo nos dice. O sea, enfóquense en esto, ¿no? En lo que es mi reino y mi justicia. Y todo lo demás, pues, yo se los voy a dar, ¿no? Y creo que hemos perdido ese enfoque del reino y la justicia. No estoy hablando de... Habla de jardín, de capilla. Juan Escutia, 1850. No, pero... y recuerden Chihuahua como el cielo. No, creo que esos eslogan que tenemos muchas veces. Lo sacaste ya de su aplicación, Aaron. Qué triste. Bueno, ya me Mataste su punto, Aaron. Ya me gracias. Mi punto, gracias por... No, pero es eso, ¿no? Yo creo que el cristianismo ha perdido ese tipo de enfoque en el reino y su justicia. ¿Y qué es eso? Y enfocarnos en eso y preocuparnos por el huérfano es su reino y su justicia. Es lo que Jesucristo quiere que hagamos. Sí.
Abraham. Estamos en conclusiones, ¿verdad? Sí. Podríamos diferir el punto que quiero tratar con ustedes. Pero bueno. O sea, nos va a tomar otros 10 minutos más. No, 1 minuto, 2 minutos. No quiero meterme en las contiendas que de pronto no son pocas ni menores, pero quiero concluir con esto, ¿no? Y podríamos decir, de cierta manera, que el Salvador del mundo, de cierta manera, fue adoptado. Y fue adoptado por José, ¿no? Porque no era su padre natural, sino que él asume esta tarea por la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Por la dirección de Dios específicamente. Y es algo extraordinario porque él se encarga de Jesús. Y sabemos muy poco acerca de José, ¿no? La Biblia no nos habla, no nos dice mucho. Incluso yo estuve buscando algunas referencias históricas y tampoco encontramos algunas. Pero encuentro una pista que me pareció, cuando la encontré, extraordinaria, ¿no? Y es que hay un pasaje que me gusta mucho, está en Marcos capítulo 14, verso 36, que dice, está hablando acerca de Jesús, dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son a ti posibles. Traspasa de mí este vaso, empero no lo que yo quiero, sino lo que tú. El verso comienza haciendo una declaración extraordinaria, dice Abba Padre, y la está haciendo el Señor Jesucristo. Abba Padre era una frase que hacían los niños hebreos a su temprana edad, cuando eran pequeños, que significa papito, papi, papito. Entonces el Señor Jesucristo se está dirigiendo al Padre Celestial como su papito, como su papacito, como su papi. Y me llama mucho la atención porque hay algunos comentaristas bíblicos que dicen que sin duda la experiencia que Cristo había tenido en su hogar era muy positiva, porque él obviamente se tuvo que dirigir a José como su papito, como su papi, como su Abba Padre. Y Jesús tenía esa referencia de José, una referencia muy positiva, porque José, dice la Biblia, que era de un carácter muy bueno, un buen carácter. Entonces Jesús puede expresarse al Padre con esa confianza con la que su Padre terrenal le enseñó. Y de aquí surge una pregunta que me parece extraordinaria. Si una persona no ha tenido a un papá, ¿cómo aprenderá a decirle papá a Dios? Es decir, nosotros construimos de pronto toda nuestra percepción de Dios, sea positiva o negativa, a partir de las experiencias familiares que tenemos, definitivamente. Quiero terminar el comentario. De pronto me encuentro con gente que no entiende a Dios como un proveedor porque tuvo un padre miserable. De pronto no puede encontrar en Dios un padre de amor porque nunca le manifestaron amor en su casa. Y me llama mucho la atención ver cómo Dios viene a cambiar todas estas percepciones con ciertas cuestiones. Pero me llama mucho la atención cómo nosotros podemos ser un factor de cambio para un niño que está en situación muy compleja, con una experiencia maternal y paternal terrible, y podemos cambiarle no solo la vida, sino la eternidad. Porque al nosotros presentarnos como padres, estamos presentando el amor de Dios. Si una persona no puede experimentar a un buen padre, no va a poder experimentar al Padre Celestial, a menos que nosotros cambiemos esa percepción. Así que me parece una oportunidad extraordinaria de podernos incluir en esa experiencia y cambiar la eternidad de una persona. Aarón, ¿algún comentario final? Pues nada más el tema de encarnar el evangelio, de pasar del discurso a la obra. Siento que estamos saturados de retórica, de discursos, y la invitación es pasar del simple discurso y de la creencia de la ortodoxia a la ortopraxis, hacer las cosas que tenemos que hacer. Ya. Hoy hay niños que necesitan que la iglesia se despierte y actúe como en congruencia con el llamado que tenemos. Nada más sería una amorosa exhortación a toda la iglesia que pueda estar viendo esta transmisión y que estemos orando por esto. Muy bien, pues muchas gracias, pastores, por venir a visitarnos a Capilla Calvario. Esto no es una transmisión de Capilla, solamente estamos aquí como anfitriones, hermanos de nuestras 4 iglesias de Comunidad Capital, de Jardín, de Reino y Justicia y de Capilla Calvario. Esperamos que
se hayan sentido bendecidos, que sean exhortados, animados, confrontados también por el mensaje que estuvimos platicando y que el Espíritu Santo los mueva a poner acción en estas cosas, a cada quien donde Dios nos ha llamado y todos participar de la obra que el Señor nos ha encomendado de llevar el Evangelio y hacerlo visible para todas las personas. Que Dios los bendiga, disfruten de su domingo. Pastores, gracias. Nos vemos Gracias, pronto. Rafa. Muchas gracias a todos por aquí. Gracias, hasta la próxima.